De presentar el grupo 2, la charla sobre soldadura por puntos. Los presentes son Arenas Jaramel, Camaño Estanislao, Gaitán Yorlenis, Hidalgo Cirilio, Patiño Michel, Robles Guillermo y Castillo Josué. Por soldadura de puntos entendemos que es un procedimiento sin metal de aportación y solo se utiliza una corriente eléctrica como fuente de calor para llevar el material a unir a la temperatura adecuada. Se explicará más a fondo el objetivo de esta, el cual es realizar mediante puntos de soldadura la unión al solape de estos elementos metálicos, el cual su espesor es relativamente pequeño a comparación de sus otras dimensiones. Se mostrarán ventajas y desventajas, al igual que las limitaciones posibles dentro de este proceso. Historia de la soldadura e invención de la soldadura por puntos. ¿Cuándo se inventó la soldadura? Como pueden imaginar, la soldadura ha existido durante bastante tiempo. De hecho, podemos suponer que la soldadura existió de alguna forma desde la edad de hierro y la edad de bronce. Hay evidencia de que los egipcios aprendieron a soldar hierro juntos, y hemos encontrado pequeñas cajas de oro con juntas de regazo soldadas a presión desde hace más de 2000 años. Sin embargo, el tipo de soldadura prevalente en ese entonces y encontrada en la Edad Media fue un tipo de soldadura muy rudimentaria, que típicamente involucra simplemente martillar dos piezas de metal juntas bajo calor hasta que éstas se unan. La soldadura convencional tal como la conocemos no apareció hasta el siglo XIX. ¿Quién inventó la soldadura? No hay una sola persona a quien podamos acreditar con la invención de la soldadura. Algunas de las primeras incursiones hacia la soldadura tradicional se produjeron alrededor del año 1800. En ese año, Sir Humphrey Davy produjo el primer arco eléctrico entre dos electrodos de carbono, mediante el uso de una batería. La soldadura por resistencia también fue desarrollada durante las décadas finales del siglo XIX, con las primeras patentes del sector en manos de Lew Thompson, en el año 1885, quien produjo otros avances durante los siguientes 15 años. La soldadura de termita fue inventada en el año 1893 y alrededor de ese tiempo se estableció otro proceso, la soldadura a gas. El acetileno no fue descubierto sino hasta el año 1836 por Edmund Davy, pero su uso en la soldadura no fue práctico hasta cerca del año 1900, cuando fue desarrollado un soplete conveniente. Al principio la soldadura a gas fue uno de los más populares métodos de soldadura debido a su portabilidad y costos relativamente bajos. Sin embargo, a medida que progresaba el siglo XX, bajó en las preferencias para las aplicaciones industriales. Fue sustituida en gran medida por la soldadura de arco en la medida que continuaron siendo desarrolladas las cubiertas de metal para el electrodo, conocidas como fundentes, que estabilizan el arco y blindan el material base de las impurezas. Invención de la soldadura por puntos de resistencia. El desarrollo y distribución de la electricidad por la Compañía de Energía durante los años 1880 y 1890 y la investigación de Hall sobre el calentamiento de resistencia fueron factores que inspiraron al profesor Lew Thompson en su invento, tanto así que es considerado el padre de la soldadura por resistencia eléctrica. En uno de sus experimentos principales, Thompson utilizó una bobina simple y una batería para poder producir una descarga de alta tensión para cargar sus condensadores. Su interés se centró en el proceso inverso, es decir, que la descarga se realizara desde el condensador hacia la bobina. En el año 1881 se centró en desarrollar sus ideas sobre soldadura. Entre 1883 y 1885 comenzó a fabricar máquinas de soldadura inspiradas en sus primeras ideas. Su experimento más cercano llevó a cabo utilizando un dínamo de corriente alterna, de 3 bobinas y un transformador provisto de abrazaderas que se encargaría de sujetar la pieza a soldar. A inicios del año 1886 perfeccionó su experimento y patentó su invención. El proceso original era utilizado únicamente para realizar soldadura de topes y para unir piezas de metal con áreas iguales. Lew describió el principio básico de la soldadura por punto de resistencia de la siguiente manera. Todo lo que se requería era un transformador, con un primario para conectar el circuito de iluminación y un secundario de algunas vueltas de cable de cobre macizo. Los extremos de este cable estaban provistos de fuertes abrazaderas que sujetaban la pieza de metal a soldar, y los forzó fuertemente juntos. La fuerte corriente que fluía a través de la junta creó un calor tan alto que el metal se fundió y se unió. Evolución en la industria. La soldadura por punto de resistencia en la fabricación de vehículos.
El uso más temprano en la industria automotriz data de la década de 1930, logrando mayor resistencia y productividad en la fabricación de los mismos. Soldadura por punto de resistencia en el mercado de accesorios. Usado en los años 60 y 70 con pistola tipo Transgun, de mano doble cara y de una cara, con 2 pinzas de mano. Los problemas persistían con la falta de protección contra la corrosión debido a la necesidad de limpiar el metal entre los paneles, y las cualidades de soldadura debido a la falta de precisión y respaldo en la mayoría de los paneles interiores. Ahora hablaremos sobre los parámetros de la soldadura por punto. Esto se divide en 3: intensidad de la corriente y tiempo, resistencia del material y presión de apriete. La intensidad de la corriente y tiempo están directamente relacionados. A mayor intensidad de corriente, mayor resistencia a las chapas que se genera y mayor calentamiento del material se produce. De la misma manera, a mayor tiempo de exposición a la corriente eléctrica, mayor tiempo de calentamiento. Se puede disminuir el tiempo de soldadura aumentando la intensidad, o de lo contrario, aumentar el tiempo de paso de la corriente y disminuir la intensidad. Mayores espesores de chapa necesitarán mayores cantidades de calor o de intensidad para llegar a la temperatura de forja. Cuando se disponga de diferentes espesores de chapa a soldar, se regulará la intensidad en función al espesor más pequeño. Se puede decir, o un dato importante, es que si no se eligen correctamente la intensidad y el tiempo, un exceso de ellos puede provocar una fusión del material superior y la proyección de chispas con el consiguiente vaciado de la soldadura. También puede deteriorarse la cara activa del electrodo. La proyección de chispas no es más que la expulsión de parte del material fundido de la zona de la soldadura. Si al contrario se eligen valores demasiado pequeños, lo que ocurre es que no se llega a alcanzar la temperatura de forja y no se produce la unión. O si se produce, será una escasa resistencia mecánica lo que tendrá la soldadura. El equipo de soldadura deberá disponer de un sistema de corte y temporización para suministrar la corriente en el momento y durante el tiempo preciso. Si las superficies de las chapas a soldar no están limpias de pintura, de aceites o de otros productos, puede interferir en el paso de la corriente y no será la misma como forma de soldar que tendrá la misma eficiencia, para decir. Ahora vamos con la resistencia de materiales. En este aspecto depende de la naturaleza de los materiales a soldar. A mayor resistencia eléctrica ofrecida por el material, mayor calor se generará. Este parámetro es intrínseco a la naturaleza de los materiales propios y no se puede actuar sobre ella. La resistencia total es la suma de las resistencias individuales de cada una de las zonas, las de contacto de los electrodos, la del contacto de la chapa a unir y las ofrecidas por los materiales base de estas mismas chapas. En la resistencia total de los conjuntos influyen los materiales base, el espesor de las chapas, la limpieza y la sección de la punta de los electrodos y la limpieza de las chapas. Y por último tenemos presión de apriete. Cuando el material llega al estado pastoso, es necesario ejercer la presión de apriete para que se forme la lenteja de la soldadura. Es la que se ve en la imagen, que es el puntito rojo. Esa es la lenteja que hablamos. La soldadura de mayor calidad se consigue con precisiones elevadas, produciéndose huellas menores y mayor duración de los electrodos. Cuando la regulación del equipo lo permita, deben elegirse valores altos de corriente y presión, con tiempo de soldeo cortos. Para ejercer la presión de apriete existen diferentes configuraciones en los electrodos, ya sea en C o en X, las cuales aportan en mayor o menor medida las fuerzas de apriete. El sistema de apriete del equipo generalmente es de acondicionamiento neumático, pero también puede ser hidráulico o mecánico. Cuando la presión de apriete no es la correcta y existe un mal contacto entre electrodo y pieza, pueden producirse proyecciones o la creación de Fase de soldadura por puntos. Corresponde a los procesos necesarios o el método correcto de utilización de la soldadura por puntos, para que de esta manera el material que se vaya a soldar se encuentre en la mejor calidad al finalizar el proceso. Con esto damos a lo que es la colocación de las chapas a soldar entre ambas pinzas.
bajada de los electrodos que corresponde al tiempo que transcurre desde la operación de acercamiento de los electrodos hasta que comienza el paso de la corriente. En esto tenemos lo que es el tiempo de soldadura, el tiempo de forja y el tiempo de enfriamiento. En el tiempo de soldadura es el que consiste en el tiempo durante el cual está pasando la corriente eléctrica. En el tiempo de forja es el tiempo transcurrido entre el corte de la corriente y el levantamiento de los electrodos. Y en el tiempo de enfriamiento es la que consiste en la desaparición de la presión además de los electrodos. Con esto, entonces nos iríamos a lo que son los efectos de los materiales en las soldaduras por punto. Efectos de los materiales es el proceso de las soldaduras por punto tiende a endurecer el material, hacer que se deforme y reducir la resistencia a la fatiga del material y puede estirar el material. Los efectos físicos de la soldadura por punto pueden crear fisuras internas y grietas en la superficie. En las propiedades químicas afectadas son las resistencias internas del metal y sus propiedades corrosivas. Con esto ya tenemos la idea de lo que tiene el efecto de la soldadura en los materiales y estaremos viendo lo que son los metales soldables. La soldabilidad de los metales y las aleaciones depende de su resistencia eléctrica y de acuerdo con este criterio los diversos materiales pueden agruparse en dos distintos tipos. Uno de elevada resistencia eléctrica y baja conductividad térmica, como los aceros que se sueldan con intensidades relativamente pequeñas y tiempo de pasos largos. La siguiente sería de baja resistividad y eléctrica y elevada conductividad térmica, tales como el aluminio y sus aleaciones, y las aleaciones de cobre que se sueldan con altas intensidades y tiempos muy cortos. Con esto estaremos viendo lo que son los metales a soldar que tenemos en lo que es las soldaduras por punto, que son los aceros suaves, los aceros inoxidables, el alcrono y el níquel, el aluminio y el latón. En los aceros suaves se sueldan fácilmente, al igual que los de bajo contenido en elementos especiales. Los aceros de temple son soldables, pero precisan de un recocido después de soldar, debido a que por el rápido enfriamiento la soldadura se vuelve frágil. Este recorrido se realiza ópticamente en algunas máquinas a soldar. Entonces, lo que es el acero inoxidable y el cromo y el níquel se suelda muy bien con una corriente moderada, fuerte presión y un tiempo de soldadura corto y preciso. El níquel y sus aleaciones se sueldan fácilmente con una intensidad muy elevada. En cambio, el aluminio, el magnesio y sus aleaciones pueden soldarse a condición de que se emplee una corriente muy intensa durante un tiempo muy corto y se controle rigurosamente la cantidad de energía suministrada. Y como vemos, por último, el latón se suelda más fácilmente que el aluminio aplicando una corriente elevada durante un tiempo corto. El zinc y sus aleaciones son delicadas de soldar por su baja temperatura de fusión. El cobre es imposible de soldar con cobre. En mejor de los casos, la soldadura es muy mala. Las aleaciones rojas y los bronces fósforos se soldan mejor. En esto, vemos que los metales y sus aleaciones son de distintas naturalezas, son soldables por puntos si toman su aleación y sus temperaturas de fusión no son muy diferentes.
Saludos. En la siguiente presentación estaremos hablando de los tipos de máquinas utilizadas en la soldadura por puntos. Máquinas del tipo balancín, máquinas de tipo presión, soldadura portátil y soldadura automatizada por puntos. Máquinas de tipo balancín. En su forma sencilla, dispone del único par de electrodos a los que se ofrece el trabajo de forma manual. Con unidades pequeñas, un pedal operado con el pie está vinculado a una palanca de pivote que sujeta la parte superior del brazo, como se muestra en la figura. Aparte del tipo operado en el pie, las máquinas están disponibles con brazos neumáticos y operados por levas. La fuerza del electrodo depende de la ventaja mecánica del brazo, de la palanca y el ajuste del resorte y el peso. Las máquinas de balancines son máquinas simples de bajo costo, adecuadas para soldar láminas delgadas con bajo contenido de carbono y con ciclos de soldadura simple. Una gran desventaja de este tipo de máquina es que el electrodo superior se mueve en un arco con una consecuente dificultad en la alineación del electrodo. Esto da como resultado un desgaste desigual de las puntas de los electrodos, lo que puede producir una soldadura insatisfactoria. La potencia de este tipo de máquina suele estar limitada a unos 50 kilovatios. Máquinas tipo presión. No se puede ejercer una fuerza alta con máquinas de balancín, por lo que para soldar metales gruesos que requieren mucha fuerza y con control preciso, se utilizan las máquinas de tipo prensa, que se muestra en la figura siguiente. En esta máquina el electrodo superior se mueve en deslizamiento mediante cilindros hidráulicos neumáticos. La alineación adecuada de los electrodos es fácil. Una ventaja adicional es que las máquinas se pueden utilizar con alimentadores de trabajo mecanizados. Las máquinas de este tipo de prensa se pueden utilizar para soldar soldables de espesor medio al más pesado. La clasificación de la máquina por máquinas de tipo de prensa varía entre unos 5 y 500 kilovatios. Ahora hablemos del soldador portátil. Cuando el trabajo es demasiado voluminoso para llevarlo a la máquina de soldar, se puede emplear un soldador portátil. Debido a la amplia variedad de aplicaciones, se encuentran disponibles diferentes diseños de soldadores portátiles para adaptarse al trabajo. El transformador de la soldadura normalmente está separado de la pistola de soldadura para facilitar su manejo, pero requiere un uso de cables pesados entre el transformador y la pistola para reducir al mínimo las pérdidas en el circuito secundario. Realiza normalmente a través de la conmutación de derivación primaria, ya que los transformadores son monofásicos y trabajo es de espesor limitado. Dependiendo del tipo de ejecución, las pistolas para soldadores portátiles son de dos tipos, a saber tipo pinza y tipo abrazadera en C. La pistola de tipo pinza usa palanca como en la máquina de balancín o bocina, y la pistola abrazadera en C, la fuerza aplicada a través de un pistón como la soldadura de prensa. La mayoría de estas máquinas se cuelgan de brazos de equilibrio para reducir la fatiga del operador. En la figura 12 se muestra una soldadura portátil de qué tipo de cobre una gran área de operación. Las unidades portátiles se utilizan ampliamente en la industria del automóvil y para la fabricación de carcasas de frigoríficos. Soldadura automatizada por puntos. Los robots soldadores destacan por su capacidad para adaptarse a las necesidades de cada proceso de soldadura, incluso su colocación. Algunos modelos ofrecen montajes flexibles con capacidad para ser posicionados en ángulos, colgados en el techo o en la pared o en el suelo. El robot industrial lleva una fuente de alimentación capaz de generar un arco eléctrico entre un metal y un electrodo montando en una antorcha o devanadora automatizada de hilo, quien realiza soldadura mediante un proceso de fusión que suele dos o gracias a aportación de material. Hay distintas soluciones, incluido el tratamiento de gas, que reduce la contaminación que produce el proceso de fusión de materiales. Los equipos de soldadura más extendidos para este sistema automatizado pertenecen a las marcas líderes en el sector, como lo son los Kemping, Lincoln, SKS, EWM, Fronius, ESAB y Selco. Los brazos robóticos de soldar pueden moverse entre 3 dimensiones para tipos rectilíneos y a través de más planos con aplicaciones articuladas.
Para lograrlo suelen incorporar posicionadores de soldaduras con estaciones independientes, servocontroladas, con diferentes formas que se adaptan a la necesidad del proceso de soldadura. Las aplicaciones de la soldadura por puntos. Aproximadamente el 80% de las ocasiones, la soldadura por puntos es utilizada para aplicaciones de acero estándar. La notable tendencia hacia la construcción ligera, o sea, la de la masa más baja, que lleva un consumo de energía más bajo y emisiones de dióxido de carbono más baja. Esto significa que las demandas impuestas sobre la tecnología de unión son cada vez mayores. Esta tendencia también significa que la industria automotriz, que comprende aproximadamente el 85% del mercado de soldadura por resistencia por puntos global, utiliza cada vez más el aluminio. También podemos encontrar las aplicaciones de la soldadura por puntos en construcción de vagones, así igualmente en el ensamblado y reparación de vagones, en sectores ferroviarios, aeroespacial y aéreo, en manufactura de máquinas y de aparatos. También la podemos ver en procesado de chapas de grandes dimensiones en diferentes industrias, en el metal formado. Incluso su precisión permite entrar en proceso a detalles no industriales como la ortodoncia. Y soldadura por pilas también podemos ver este tipo de soldadura. La soldadura por puntos en las carrocerías. En la fabricación de vehículos se utilizan habitualmente la soldadura por puntos de resistencia para el ensamblado de las piezas de chapa de la carrocería. Este es un sistema de soldadura que también es utilizado en muchas ocasiones para la reparación, debido a que es una de las soldaduras más limpias, o sea que no requiere una mecanización posterior y que se puede retirar con facilidad usando una despunteadora. Los encargados de la soldadura por puntos de resistencia en la fabricación son los robots, que están programados mediante software con los parámetros de la soldadura, como la intensidad de corriente, el tiempo de soldadura y también la presión de apriete, dependiendo del grosor de las chapas y los materiales a unir. La soldadura por puntos también se utiliza en la ciencia de ortodoncia, donde el equipo utilizado es un soldador por puntos, pero a pequeña escala, ya que cambia el tamaño del metal. La soldadura por puntos también es utilizada para fabricar ensambles en láminas de 3.2 milímetros de espesor en uniones de traslape. En ocasiones también podemos ver que se utiliza para unir placas de 6.25 milímetros de espesor. Se prefiere también utilizar este proceso en lugar de la sujeción mecánica como remaches o tornillos, ya que resulta mucho más rápida y también económica. Equipo personal de protección para el soldador. Casco y protectores. Los arcos de soldadura son luces intensamente brillantes. Las mismas contienen una proporción de luz ultravioleta que puede causar daños a la vista. Por esta razón, el arco nunca debe ser visto con los ojos, descubierto dentro de la distancia de 15,2 metros. Gafas de seguridad. Durante todo el proceso de soldadura, los operarios deben usar gafas de seguridad para proteger sus ojos de las salpicaduras o chisperos de metal fundido o ingresan al casco. Vestimenta de protección. El personal expuesto a los riesgos creados por la soldadura del arco, el corte o la soldadura oxicetilénica debería estar protegido por equipo de protección. Siguientes estándares industriales en el uso. La vestimenta protectora adecuada requiere de cualquier operación de soldadura variada con el tamaño natural y ubicado en el trabajo a ser llevado a cabo. Puede ser rápido y eficiente, pero la unión resultante no será adecuada para todos los propósitos.
puede ser débil o deformado, especialmente si el método no se utiliza correctamente. La soldadura por puntos básicamente une dos piezas de metal utilizando el calor de una corriente eléctrica. Las dos piezas de metal se presionan juntas con electrodos en cada lado. Los electrodos están conectados a través de un pequeño punto y la corriente debe aplicarse durante la cantidad de tiempo correcta para obtener una unión fuerte. La sincronización exacta dependerá de los tipos y el grosor de los materiales que se unirán. Dentro de las ventajas tenemos que este método de soldadura por resistencia permite la unión exacta, segura y rápida de una gran variedad de tipos de materiales y formas. Se pueden soldar chapas, perfiles, barras, piezas estampadas, cables o cordones con mucha precisión entre electrodos puntiformes. Para evitar deformaciones no deseadas en la parte externa de la pieza, el electrodo de contacto está concebido en este proceso de tal manera que se produzca la mayor área de contacto posible. El uso de cabezales de soldadura múltiple es una solución viable para producir múltiples contactos de soldadura por puntos, para lograr así una mayor fuerza de unión y aumentar la precisión. Y por último, la soldadura por puntos es un método de probada eficacia para soldar a largo plazo piezas con un gran número de los cabezales de soldadura disponibles. Dentro de las desventajas tenemos que la deformación y la pérdida de resistencia a la fatiga pueden ocurrir alrededor del punto donde el metal ha sido soldado por puntos. La apariencia de la unión es a menudo bastante fea y puede haber grietas. El metal también puede volverse menos resistente a la corrosión. Los electrodos deben poder alcanzar ambos lados de la pieza de metal que se están uniendo. Una máquina particular de soldadura por puntos podrá sostener solo un cierto grosor de material de metal, generalmente de 5 a 50 pulgadas, y aunque la posición de los electrodos se puede ajustar, habrá solo una cantidad limitada de movimiento en la mayoría de los soportes de electrodos. El tamaño y las formas de los electrodos determinarán el tamaño y la resistencia de la soldadura. La unión se forma solo en el lugar donde los electrodos están en contacto con el metal. Si la corriente no es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente caliente o el metal no se mantiene unido con suficiente fuerza, la soldadura por puntos puede ser pequeña o débil. Y dentro de las limitaciones tenemos que la soldadura por puntos es útil en muchas circunstancias, aunque existen ciertas limitaciones. Solo puede crear uniones localizadas que no pueden ser particularmente fuertes. La resistencia de una soldadura por puntos depende de la fuerza y la temperatura aplicadas y de la limpieza de los electrodos y el metal a utilizar. La dificultad de colocar los electrodos en piezas de metal de formas extrañas se puede evitar utilizando una soldadura por puntos portátil. Esto tiene electrodos que están conectados a cables largos para que puedan alcanzar lugares inaccesibles. Muchas gracias. Recomendaciones. Sin duda la soldadura por puntos es uno de los mejores y más utilizados métodos debido a sus excelentes resultados al obtener uniones electromecánicas confiables, fuertes, uniformes y de alta calidad, además de ser considerada como un procedimiento ecológico y limpio con un bajo manejo de excedentes. No obstante, y para aumentar estas buenas características es necesario considerar antes de la soldadura por puntos algunas cuestiones esenciales, mismas que veremos en detalle a continuación. Tener el equipo necesario en las condiciones óptimas. No obstante, es muy importante considerar antes de la soldadura por puntos algunas directrices esenciales para garantizar su buen funcionamiento. Revisar que se cuenta con la tensión de red estable, inspeccionar la precisión de alimentación para pinzas, no forzar conexiones, limpiar desechos y depósitos de polvo, correcta elección de los electrodos. Otro de los aspectos más importantes para considerar ante la soldadura por puntos, identifique el metal base así como su forma espesor. Identifique el tipo de corriente, determine la posición de la soldadura, revise el nivel requerido de conductividad eléctrica, así como la tenacidad y resistencia mecánica, cheque también el nivel de conductividad térmica. Además también les recordamos revisar las necesidades y específicas de sus procesos, pues la elección de los electrodos y sus puntas varían de acuerdo con estas. Tener un buen mantenimiento y almacenamiento de electrodos. Por otro lado, y después de la adecuada selección de los electrodos, es igualmente importante darle un correcto mantenimiento y almacenamiento a los mismos, pues de ello dependerá su buen funcionamiento. También es esencial considerar antes de la soldadura por puntos la preparación de chapas, la cual se basa en 3 puntos principales. Acondicionar las chapas detectándolas en chapas vivas,
Limpiar las chapas para la cara exterior, ya que estas son las que encuentran en contacto con los electrodos. Aplicar a las caras interiores que estarán en contacto entre sí una protección anticorrosiva electrosoldable, la cual evitará focos de oxidación y filtrado de humedad, así como de cualquier posible contaminación en las uniones. Por último, será necesario considerar antes de las soldaduras por punto otras dos comprobaciones que le permitirán iniciar el trabajo de soldadura de forma correcta. Comprobar el taladrado del manómetro del aire y alimentación de las pinzas para garantizar la correcta presión de cierre y de forja. Ajustar la distancia en electrodos una vez que estos estén cerrados. Muchas gracias.